Los seres humanos somos capaces de las mejores cosas que hay sobre esta tierra, pero también de las peores atrocidades. La maldad humana no tiene límites, somos torturadores, homicidas, criminales. Observen esta imagen de un personaje histórico, nada más y nada menos que de Iván el Terrible, uno de los zares de Rusia. En esta representación se ve cómo ha asesinado a su propio hijo. Una imagen realmente escabrosa que está en los museos de Europa. Y esta noche, en Más Allá, vamos a hablar de los seres más malvados de la historia, de 5 terribles tiranos. Así que abróchese los cinturones y vea este video hasta el final. Alejandro Bernal. Ricardo Forero. Les decía al comienzo de este programa que el mundo está lleno de gente buena, pero también de gente mala. Y cada momento hay gente que me cuenta, mire, es que conocí a alguien que se veía perfecto y descubrieron que era un estafador, robó a toda mi familia. O nunca imaginé que ese vecino que estaba al lado de mi casa había hecho esas atrocidades. Asesinan, descuartizan, hacen cosas horrendas. Y mucha gente que hoy en día vemos como monstruos, en el pasado fueron héroes, emperadores, fueron personajes históricos que cambiaron también el mundo, porque es que aparte de que hoy los podemos ver como malvados, en un momento transformaron el mundo y lo cambiaron. Y hoy vamos a hablar con varias personas que tenemos acá, 2 expertos, 2 investigadores del misterio, sobre las 5 personas más malas del mundo, aunque hay muchas más, millones, incluyendo exparejas, exjefes, expresidentes. Esos sí son casi todos malos en todos los países, sobre todo América Latina. Y para acompañarnos está aquí un sociólogo, investigador, el señor Ricardo Forero. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Esteban, como siempre, un placer estar con ustedes. Esto de la maldad, usted que es sociólogo, y los sociólogos son los que han encarado ese problema, ¿no? No hay abogado que no estudie sociología criminal y no hay sociólogo que no hable del crimen y de por qué existe la maldad. Vamos a abrir aquí la puerta de la maldad. ¿Por qué cree que hay gente tan mala? La maldad en la referencia netamente sociológica está íntimamente ligado, primero, a la noción religiosa del bien y el mal, al dualismo del bien y el mal que se establece primordialmente en la religión católica. Pero desde otras configuraciones y entre otras visiones, entre ellas la sociología, es la violación de normas y conductas sociales comúnmente aceptadas, que se consideran dentro de las prácticas que hacen daño intencional a otros y que parten de un esquema que se legitima individualmente o por un grupo social. O sea que la maldad presupone que yo soy consciente de que estoy haciendo la maldad. Sí, en algunos casos, y a veces en términos históricos y sociales, presupone una legitimidad de la acción. Si tú analizas, por ejemplo, la acción de emperadores y reyes, la acción violenta frente a un grupo humano o frente a otros grupos está legitimado a partir de la noción de que tienen una preeminencia o tienen una legitimidad divina, o es la obtención de recursos, ya sea geográficos, locales, riquezas y demás, que determinan ese marco de Y acción. ahí podemos meter a las torturas de la Inquisición, podemos meter a Hitler con el Holocausto, podemos meter a Idi Amin comiéndose literalmente, como vamos a ver más adelante, a un ministro, así, diciendo canibalizado, y mata porque lo ve como su enemigo y él está legítimo, ¿no? Sí, la acción social del mal requiere que un grupo social tenga una legitimidad a partir de un discurso, sea ideológico, sea político, sea religioso, sea en términos étnicos, que legitime que esa acción para ese grupo social está legitimada. Bueno, y también está con nosotros Alejandro Bernal, que lo consiguen en un canal brutal que se llama Mandrágora Misterios. Lo consiguen ahí, lo hemos invitado aquí nuevamente para hablarnos de esto, de los 5 personajes más malos del mundo. La maldad en la historia de la humanidad es una constante, parece que no hay ningún país ni ningún momento donde haya bondad, siempre hay un ser malvado, ¿no?
Esteban, un saludo para ti, para Ricardo y para todos los televidentes aquí de Más Allá. Yo creo que es un componente inherente dentro de nuestra especie y sumándome a lo que decía Ricardo, creo que no solamente es un componente cultural de muchas sociedades a nivel de nuestro planeta, sino que también es interesante cómo muchas veces estos actos malvados o estos personajes que se han convertido en auténticos paradigmas dentro de la maldad, al menos como la vemos hoy en día, se han ido transformando con el paso de los tiempos, así que creo que va a ser un recorrido histórico muy interesante sobre este tópico. Bueno, señores, bienvenidos a este especial sobre los 5 personajes más malvados de la historia. Empecemos, abramos ya la puerta del misterio. Aunque el mundo está lleno de amor, solidaridad y empatía, existen personas malvadas capaces de las peores atrocidades. Seres malignos que han dejado un legado de infamia y dolor. Personajes como Gengis Khan, cuyos ejércitos causaron la muerte a más de 40 millones de personas. Oide Kitoyo, primer ministro japonés acusado de torturar a millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial y cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado. Acompáñanos esta noche en Más Allá a conocer las atrocidades de Iván el Terrible, Leopoldo II de Bélgica y muchos más en nuestro especial de los 5 personajes más malvados de la historia. Solo aquí, en Más Allá. Hemos escogido 5, pero realmente no terminaríamos y esto sería un bucle infinito si hablamos de los más malos de la historia. Y muchas veces yo mismo me hago esta crítica, ¿por qué no hacer de los más buenos de la historia? ¿Por qué nos llama tanto la maldad? ¿Quiénes son los que crean las medicinas? Nadie habla de ellos. ¿Quién fue el último premio Nobel de Medicina? A ver ustedes. O el último escritor. Pero si les digo quién fue Jeffrey Dahmer, todos saben quién es Jeffrey Dahmer. O si les digo a ustedes o al círculo cercano, quién fue el último criminal terrible de su país. Ahí lo tenemos. ¿Quién fue Pablo Escobar? Pero ¿quién fue, digamos, el escritor más importante de su ciudad? Eso es algo que tenemos que pensar. Y bueno, estamos hablando de gente como Gengis Khan, que además vivía en un siglo en el cual no había computadores, televisores, internet, nada, y se fue a caballo desde Mongolia a caballo hasta Europa. Y en el camino tenía unas tácticas de guerra terribles, y yo creo que eso es lo que lo ha convertido en un personaje malvado, pienso, porque durante la guerra pues hacía atrocidades horrendas, ¿no? Sí, la figura de Gengis Khan es una figura interesante en la medida que parte de una cultura guerrera, de una sociedad guerrera. Tiene un simbolismo muy fuerte dada la visión carismática, unificador de varias tribus de la zona de Mongolia y dada que hizo pues, el imperio mongol, que es uno de los más extensos del mundo, es casi del tamaño de la actual África, va desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, o sea, atraviesa toda Asia, Asia Central, parte de Europa. Y gran parte de su contenido y de su fuerza está ligado a innovaciones técnicas militares que se dieron en ese momento. El uso, por ejemplo, del caballo, un tipo específico de caballo para recorrer grandes distancias, el uso de soldados armados con flechas a caballo que daban una gran posibilidad de movilidad dentro de eso, y una innovación, digamos, fuerte en términos del uso de la guerra psicológica. Hay que entender que estos tipos de personajes usan la violencia, instrumentalizan la violencia para generar un pánico, una acción de pánico y de miedo frente a las diversas poblaciones. Y acciones tales como el genocidio, pues que en ese momento simplemente se daban como acciones de toma de recursos, tierras, mujeres, que en ese momento era considerado como recursos, bienes materiales y demás, pues hacían propiamente que estas acciones violentas tan fuertes generaran un efecto psicológico en el otro que hacía que las tribus pues o negociaran o su proceso de rendición fuera acortado
matado debido al gran uso de violencia y a este tipo de trabajos. Y es que entre esos usos de violencia, Alejandro, habían cosas salvajes, ¿no? Gengis Khan hacía, por ejemplo, llegaba a un pueblo y mataba a todos los hombres, o sea, no dejaba ni uno vivo, ni siquiera a los bebés. Arrasaban, pero para mí es un tema cultural y es muy importante lo que dice Ricardo, la instrumentalización de la violencia. Y es que uno de los descendientes de Gengis Khan, Tamerlán, que se conoce como el último gran conquistador de Asia Menor, se decía que mandaba construir torres de cráneos de sus enemigos, unos monumentos al horror que realmente se utilizaban para amedrentar psicológicamente a los pueblos adversarios, en este caso de los mongoles. Y también una historia, Esteban, fascinante sobre Tamerlán. Resulta que hacia 1941 unos expertos rusos arqueólogos desenterraron los restos de Tamerlán y unos meses después ocurre la operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes intentan invadir la otrora Unión Soviética. Después de esta tragedia que se consideró como realmente un mal augurio al haber desenterrado los restos de este gran conquistador mongol, se vuelven a dejar en su sitio original y posteriormente se produce la batalla de Stalingrado, con la cual los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial, al menos algo muy coincidencial y relacionado con esta cultura tan guerrera que instrumentalizaba la violencia. Alejandro, antes de entrar, porque vamos a hablar ahora de Iván el Terrible, Sí. antes de hablar de eso, hace poco varios científicos chinos, hace poco son 10 años, porque uno, en la medida que uno envejece, el tiempo se acorta, señores. Sí. Y resulta que unos científicos chinos hicieron un mapa genealógico de gran parte de la humanidad y llegaron a la deducción que del 3 al 6% de la población son descendientes de Gengis Khan, Es cierto. por la gran cantidad de violaciones que ejerció. Exactamente. Porque en este caso, tal y como decía Ricardo, las mujeres también eran un recurso que debían utilizarse, y en este caso, al menos la mentalidad de la época por parte de los mongoles era: entre más mujeres pudiera poseer, mis genes, mi pueblo iba a poder subsistir con el paso de los siglos, con el paso de las eras. Así que era también un concepto de dominio territorial, de dominio incluso hasta genético en esa época, el que se tenía por parte de estas culturas. Así que tal vez muchos de nosotros seamos descendientes de ese gran tatarabuelo cruel que fue Gengis Khan. Ahora conozcamos la historia de Iván el Terrible y por qué le decían así. O de Julio Iglesias. En el sombrío amanecer de 1547, ascendió al trono de Rusia un zar que desencadenaría un reinado tenebroso, Iván el Terrible. Un nombre que resonaría en la historia como un eco de muerte y desesperación, dolor y peste. Se dice que el joven Iván gozaba lanzando perros y gatos desde lo alto de su palacio cuando era niño. Igualmente, siendo rey, en 1552 atacó la región de Kazán. La ciudad se desangró en una masacre sin piedad, que cobró la vida de más de 60.000 personas según algunos historiadores. Asimismo, durante su reinado creó la Oprishchina, una guardia personal que sembró el caos y la muerte por toda Rusia, eliminando violentamente a cualquier opositor. La brutalidad de Iván alcanzó su punto álgido en 1581, cuando mató a su propio hijo, Iván Ivanovich, durante una discusión. ¿Qué tan malo fue Iván el Terrible? En Más Allá, abrimos las puertas de la historia. Iván el Terrible, Iván el Terrible. Ese nombre todavía causa temor entre muchas personas del mundo, incluso en Rusia. Cuando lo nombran es casi como si tú hablaras. Yo estuve en Rusia bastante tiempo, hace unos años, y recuerdo que cuando se hablaba de Stalin y Iván el Terrible se veía cierta sombra en los gestos de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué todavía recordamos a Iván el Terrible y por qué lo vemos con ese, digamos, legado malvado, ¿no? Hay dos escenarios que hay que tener en cuenta para hacer el análisis de este tipo de personajes. Por un lado, esos rasgos psicológicos propios que tienen. Gran parte de los personajes que vamos a ver y que estamos viendo en este momento tienen
perfiles psicoides, paranoicos, perfiles violentos, que se potencian en el desarrollo de la actividad del poder. El segundo aspecto que es importante es que han sido piedras fundamentales en la construcción de las naciones. Iván el Terrible sigue teniendo una enorme fascinación porque él fue el que reformó el ejército, fue el que hizo la expansión de Rus hacia Siberia, él fue el gran ordenador de las finanzas públicas, él construyó esta idea del imperio ruso a mediados del siglo XVI. Entonces genera fascinación por un lado de su gran poder, de su visión autoritaria, de estos aspectos psicoides que empieza a desarrollar, pero también tuvieron una contribución muy fuerte al desarrollo de estas sociedades. Pero también era una persona de alguna manera malvada para incluso sus súbditos. O sea, mucha gente lo veía como, este es un zar salvaje, creó como una policía secreta, invadió lugares donde acabó con 600.000 personas en una semana. O sea, eso manchó su nombre también, aparte de que era un gran reformador y un gran constructor. Sí, efectivamente. Bueno, gran parte de la leyenda negra que está basada en la realidad es que mata a su propio hijo en un ataque de cólera. Ya con eso, ya uno dice que propiamente no es el que hay que invitar a almorzar o llevarlo a escuchar mariachis un día. Eso, digamos, eso es terrible dentro de esa visión. Pero esta visión y esta leyenda negra también instrumentaliza en términos políticos. Como está en un proceso de expansión, la leyenda de que vienen las tribus o el ejército de Iván el Terrible, que es capaz de dominar y de construir a su propio pueblo, construyendo los orígenes de la policía secreta, que es una base fundamental en la historia KGB, rusa, ¿no? Que es la base de toda la estructura que tiene dentro de la historia rusa, pues hace justamente que ese mensaje político trascienda y sea un portador de un mensaje, de una comunicación política frente a sus enemigos. Y eso hace y constituye pues una base fundamental de su poder. Y Alejandro, es que realmente lo que sabemos de Iván el Terrible en aspectos negativos es realmente un salvajismo brutal en algunos casos comparados con otros zares, ¿no? Todos fueron sangrientos y salvajes. Cuando uno ve las historias de los monarcas del mundo, todos tuvieron las manos manchadas de sangre, sí. Pero algunos parece que se hubieran bañado en sangre o se hubieran metido en una piscina de sangre, como el caso de este señor. Es que hay una dicotomía muy interesante, Esteban, sobre Iván el Terrible, y es que pese a las atrocidades que cometió, muchos historiadores lo consideran como un cristiano devoto, un hombre quien realmente tenía una fe muy férrea e intentó instaurarla en la proto-Rusia de aquel entonces con un proyecto expansionista muy claro, un hombre que al menos desde mi punto de vista era bastante megalómano. Y aparte de esa anécdota que hemos recalcado, cómo asesina a su hijo Iván Ivanovich, al sucesor a su trono, hay que tener en cuenta que a los 3 años antes de fallecer su padre, lo nombran como el heredero, en este caso, al trono. Y una anécdota, Esteban, de la adolescencia de Iván el Terrible, tenía 13 años, y había un príncipe que a él no le caía muy bien, el príncipe Andrei, e Iván el Terrible envió una jauría de perros hambrientos a que devoraran al príncipe Andrei, una de las anécdotas de la adolescencia de este personaje tan cruel, cuya maldad pasó a la posteridad. Bueno, venimos con otros terribles personajes de la historia. Le recomendamos este libro que nos envía Planeta de Libros sobre los Rosacruces, sobre la llamada sectas Rosacruz. Está aquí, se llama Concepto Rosacruz del Cosmos. Gracias a Tatiana, se lo regalo aquí al señor Ricardo Forero para que hagamos un programa de Rosacruces. Nos vemos después de estos comerciales en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los cinco personajes más malvados de toda la historia. Vuelvo a decir, hay muchísimos más. Tal vez en este momento nos están gobernando muchos de ellos en toda América Latina. O tal vez sean al mismo tiempo personas que están en las sombras, que están allí conspirando, porque a veces la maldad no la podemos ver de frente, no la podemos ver a los ojos. Y ha habido en la historia algunos gobernantes realmente tiránicos. Y la antigua Roma era un caldo de cultivo para toda esta gran cantidad de salvajes con poder. Los llamados césares de la decadencia, los que gozaban lanzando gente inocente para que se la comieran leones frente a las masas, los que les encantaba crucificar personas, los que hacían orgías gigantescas con gente esclavizada, los césares. Y entre todos esos césares hubo dos que se recuerdan con bastante perversidad.
Uno era Calígula y el otro era Nerón, y esta es su historia. La historia de la humanidad está repleta de seres crueles y despiadados, torturadores y asesinos. Seres entre los que disputan crueles tiranos como Nerón y Calígula. Calígula, cuyo reinado se extendió desde el año 37 después de Cristo hasta su asesinato en el 41 después de Cristo, perpetró numerosas atrocidades. Entre sus actos más infames se encuentran ejecuciones públicas sin juicio, confiscaciones de propiedades y la proclamación de su propia deidad. Se dice que tenía un comportamiento impredecible y violento, y que apuñaló a víctimas al azar y se burlaba de su agonía. Su lujuria era intensa. Historiadores aseguran que realizaba orgías gigantescas, en las que abusaba de niñas y cometía incesto con su hermana Drusilda. Excesos que inspiraron el filme Calígula, del director Tinto Brass de 1976. The period of mourning is now over. He's mad. Por otro lado, Nerón, quien gobernó desde el 54 después de Cristo hasta su muerte en el 68 después de Cristo, fue un emperador brutal y desgraciado, responsable de miles de muertes. Una de las atrocidades más impactantes de Nerón fue el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, donde gran parte de la ciudad quedó en ruinas. Se rumorea que el propio Nerón inició el incendio para poder reconstruir la ciudad a su gusto. Además, Nerón mostró su sadismo hacia miembros de su propia familia, ordenando el asesinato de su madre Agripina y de su esposa Octavia. Personajes aterradores que nos llevan a los límites de la humanidad y el misterio, solo aquí, en Más Allá. Calígula y Nerón. Calígula y Nerón, dos personajes que murieron hace tanto tiempo, pero casi más de 2000 años, 1000 y pico de años, y todavía hablamos de ellos. Y todavía hablamos de ellos acá, y es por algo, y es que quedaron marcados, en un lado, en la historia del cristianismo, Nerón, por ejemplo, como el gran persecutor, el que lanzaba niños a los leones y todo el mundo lo disfrutaba en los circos, no solo de Roma, sino de otras ciudades del imperio. Pero Calígula, que este sí está marcado por la perversidad, sí no está tan ligado a esa idea cristiana, sino realmente a lo que nos llegó por los historiadores. Y lo que nos llega de Calígula es que era un tipo tan salvaje y malvado que hasta su propia guardia lo mató. Y es que en algún momento dijeron, ya no podemos más con este tipo porque se acuesta con la hermana, convierte el palacio en un burdel, se enloquece en el circo y manda a matar a los amigos, hace que su filósofo personal se suicide, que es Séneca en el fondo. O sea, Calígula sí tenía una personalidad un poco desquiciada y hablábamos de que eso tal vez tenía que ver con su infancia, ¿no? La infancia de Calígula fue una infancia muy trágica. Su padre, que era Germanio, fue un gran general. El poder en el Imperio Romano se basaba en la capacidad que tenía de invadir nuevos territorios. Y este general, el padre de Calígula, entra en guerra con el emperador Tiberio por el poder y a partir de eso es asesinado. Años después es asesinado la mamá de Calígula y a partir de una serie de conspiraciones políticas de palacio se establece que pudo haber estado en la conspiración que mata a Tiberio, es llevado como emperador romano. En la historia general hay que tener en cuenta que la historia también tiene una finalidad política. Entonces, a veces las historias negras, lo importante es saber quién las construye y para qué.
gran parte de la historia negra de Calígula, que en muchos aspectos tenía pues, aspectos psicóticos, como a partir de su propia infancia, fueron construidos por sus enemigos políticos para establecer la legitimidad del asesinato de Calígula. Entonces establece una tensión muy fuerte. Pero sin duda alguna, acciones como nombrar a su caballo cónsul, a partir de las grandes peleas que tuvo con el Senado, el querer ser considerado como un dios en la tierra, digamos un poco de megalomanía, pero un poco, digamos, no mucho, hace que, pues obviamente sea un papel muy fuerte como uno de los emperadores que va a profundizar la crisis del Imperio Romano y a partir de ello, pues también la fragmentación y la desaparición de este imperio. Dicen muchos científicos, Alejo, que Calígula estaba realmente demente, tal vez porque la loza con lo que comían los romanos en ese tiempo, o sea, los vasos eran de plomo. Entonces, ay, demen agua, y le daban, demen vino. Y el vaso completo era de plomo, y hoy sabemos que el plomo es un veneno. Entonces decían, tal vez por eso los emperadores se desquiciaban, aparte de todo el ambiente que los rodeaba. Pero es que Calígula también hizo cosas bastante salvajes, ¿no? Y era muy particular, Esteban, y dentro de la gestión, al menos algunos historiadores establecen que era un pésimo administrador que empujó al Imperio Romano a la hambruna, a una serie de problemas sociales que, sumado a esa megalomanía, un hombre que se creía Dios, que de acuerdo a esa leyenda negra de la cual nos hablaba Ricardo hace algunos instantes, se decía que no solamente se acostaba con sus hermanas, sino que las obligaba a prostituirse de la misma manera que sus esposas, así que ya se imaginarán la laxa moral de este hombre que se creía Dios en la tierra, y cuando cumplió 29 años, realmente era tan insoportable el contexto que estaba viviendo el Imperio Romano en aquel entonces, uno de los más importantes de la historia, que literalmente sus guardias prefirieron deshacerse de este personaje tan funesto para el imperio más importante del mundo en ese entonces. Y quedó marcado en la historia como el emperador loco, así lo llaman todavía, y por eso Tinto Brass hizo esa película que vimos que fue completamente vista muy mal por la sociedad porque mostraba desnudos, mostraba excesos. Ahora hay una cosa muy demente. Hay un momento en la historia que se dice que Calígula tomó a los guardias de él y les dijo peleen contra el mar. Y los hizo luchar y apuñalar las olas y un montón porque decía que estaba furioso contra Poseidón. Eso de alguna manera, si fue así, porque no lo sabemos, si fue así, sí marca cierto límite de enfermedad mental, ¿no? Sí, hay historiadores que señalan que pudo haber padecido encefalitis y signos de epilepsia, sumado, digamos, pues obviamente escenarios megalomanos, también pues asumir una posición de poder como emperador romano, pues hace que estas personas que tienen elementos psicóticos, pues expandan ese escenario, además porque no tienen control. Entonces, pues evidentemente hay mezclas de estos escenarios también y pues el contexto social y político que él tuvo un golpe de Estado, lo intentan matar. Digamos, hay un contexto general que potencian este tipo de personalidades para que desarrollen la violencia como una herramienta de venganza, pero también como una herramienta política frente a otros grupos. Y cuando esos grupos logran quitarlo del poder, generan una leyenda negra que legitima la acción de haberlo asesinado y sacarlo de la historia, ¿no? Borrarlo de cada uno de estos monumentos específicos. Y es que, Alejandro, hay muchos casos muy dementes de esto, o sea, no es solo Calígula, también es Nerón, y hay muchas historias de estos Césares que cuando uno las lee, si estuviéramos en la época actual y se documentaran, hoy serían completamente intolerables, ¿no? O sea, era un mundo más dictatorial, un César, un emperador, era prácticamente su palabra era ley, aunque había otras estructuras ahí, pero cuando él quería, digamos, quedarse con algo, porque es lo que hablamos de las expropiaciones, se lo tenían que dar, y al final Nerón llega a hacer algo tan demente como quemar su propia ciudad porque ya no le gustaba como era. Tal cual, Esteban. Bueno, sobre Nerón hay que tener en cuenta que debido a la gran persecución que este hombre ofreció a los cristianos, de hecho en su momento se llegó a mencionar que Nerón era el mismo anticristo por esta persecución de estos grupos, de esta religión que estaba comenzando a surgir en el antiguo Imperio Romano, pero tal y como tú decías, Esteban, estos dos personajes, Calígula y Nerón, no eran los únicos que tenían muchísimas excentricidades dentro del Imperio Romano. Por ejemplo, hay que recordar que Heliogábalo, quien era prácticamente un homosexual declarado dentro del Imperio Romano, era un hombre que elegía a sus cónsules por el tamaño de su falo, a los que más les gustaba, o al menos de los que él se sentía más atraído, precisamente por esta parte de su organismo los nombraba cónsul. O sea, hasta a ese nivel de degradación moral llegó el Imperio Romano.
Y también me acuerdo de Tiberio, que lo acusaron muchas veces a Tiberio César de que le gustaba, que era pedófilo y entonces que tenía una piscina con los pececitos y que los pececitos eran niños, ¿no? Ahora que está tan de moda las conspiraciones pedófilas, siempre se usó esta herramienta para deslegitimar a los gobernantes, ¿no? Sí, sin duda este tipo de escenarios ha hecho que las leyendas que se construyen a partir de cada uno de estos personajes pues sean usadas políticamente, la historia usada como herramienta política para legitimar, para deslegitimar, para entrar en contradicciones en términos de tensiones no solamente políticas sino también religiosas. Hay un elemento de Nerón muy interesante que está enmarcado en nuestra cultura y en la cultura cristiana. Hay que recordar que en la época de Nerón es cuando empieza el proceso de expansión del cristianismo en el Mediterráneo y empieza a ser visto como una religión peligrosa porque atentaba contra los valores del imperio. A partir de eso, la construcción de esta idea de apocalipsis, de revelaciones que se construye, está dedicado el nombre del número 666 justamente a Nerón, como la figura específica con la cual se iba a acabar el mundo. Es un mensaje cristiano a partir de la cábala judía que establece que Nerón era el último gobernante y que la venida de Cristo era inminente, que es, digamos, una de las grandes tensiones en el catolicismo. La idea del catolicismo es que viene el Mesías en su segunda venida de Cristo a juzgar a vivos y a muertos. Y la carta que está establecida en el Apocalipsis está dedicada en el contexto de Nerón. Y por eso a Nerón siempre lo mandan al infierno en todas las obras, lo manda Dante y Dante dice que Nerón está en el infierno y que Nerón realmente, dicen, gozaba, que tal vez sí pudo haber sucedido en el circo, de ver cómo cogían los leones y los centuriones a los cristianos y los volvían estropajos y los decapitaban y los mataban. Bueno, ya volvemos con otro personaje malvado aquí en Más Allá. Les recomendamos este libro que es aquí de la Casa de Expedientes X Colombia, los casos más sorprendentes paranormales sucedidos en nuestro país. Consígalo en cualquier librería, téngalo, lo tiene que tener. Se lo regalo también aquí al señor Ricardo Forero. Nos vemos. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los 5, el top 5 de los seres más malvados de toda la historia. Hemos escogido algunos y vamos a hablar de otro con el que comenzamos porque quisimos hacer este viaje para cerrar un poco el círculo y ver algunos rasgos que tenían estos personajes. Ya los vamos a hablar con Alejandro y con Ricardo porque hay cosas en común, puntos que los unen, a pesar de que están en diferentes espacios, en diferentes extremos del espacio y el tiempo. Si a ustedes les gustan estos contenidos, por favor denos like ya mismo, escríbanos desde donde están viéndonos. Si les gusta esto, busquen también los podcasts, es como Más Allá en podcast para que los escuche mientras lava la ropa, mientras maneja, mientras se baña. Busque así, audios de Cruz Escribiente. Los audios de Cruz Escribiente y se suscribe, es gratis y ahí tiene 1000 historias más. Y hay muchas de los seres más malos del mundo. Pero volvemos entonces a Gengis Khan. Veamos quién era este terrible personaje. Durante el siglo XIII, Gengis Khan, el fundador del Imperio Mongol, llevó a cabo brutales atrocidades en su expansión. Su enfoque de guerra involucró tácticas de terror, como la masacre indiscriminada de poblaciones enteras para infundir miedo. En la conquista de Jorés en 1220, Gengis Khan ordenó la matanza de alrededor de 1 millón de personas. Las ciudades fueron saqueadas y las poblaciones masacradas, dejando un legado de devastación. En la conquista de Nishapur en 1221, Gengis Khan ejecutó a decenas de miles de personas con métodos especialmente crueles como decapitación o lanzamientos desde murallas. Implementando la ley del Yasa, un conjunto de códigos legales, Gengis Khan reguló asuntos cotidianos y castigó la brutalidad en la guerra. Los infractores enfrentaban ejecuciones horrendas, como ser arrastrados por caballos. En 1221, en la toma de Urgench, la crueldad de Gengis Khan
se evidenció en la masacre de alrededor de 1.1 millones de personas. La ciudad quedó arrasada y su biblioteca, una de las más grandes del mundo en ese entonces, fue destruida. Hechos aterradores, historias de infamia que analizamos aquí, en Más Allá. Volvemos a Gengis Khan, volvemos a hablar de Gengis Khan porque realmente es alguien que cambió el mundo. Y como vieron, se cree que más de 1 millón de personas murieron durante sus invasiones. Y estamos hablando de un mundo en el siglo XIII, siglo XII-XIII, en el cual no vivían en el mundo los miles de millones que hay ahora. Era una población mucho más reducida y murieron 1 millón de personas o más durante esas batallas, esas guerras. Recuerdo mucho, Alejandro, que había una tortura que usaban los mongoles, que era que metían a la gente en un cajón, sí, donde solo podían sacar la cabeza y los dejaban en ese cajón en el desierto para que se murieran. Sí. O sea, era una forma de decir al viajero, al que encontrara, mire cómo son estos mongoles, no nos metamos con ellos. Sí. Esto es como una especie de faro, de hito de su poder, ¿no? Y había torturas increíbles. Instrumentalizar la violencia para ejemplarizar, para demostrar la crueldad, en este caso, de los mongoles. De hecho, históricamente se atribuye que el señor Gengis Khan estaría tras el deceso de un número aproximado entre 30 y 60 millones de personas en el siglo XIII. O sea, estamos hablando de una cantidad brutal, como si toda la población de Colombia hubiese sido ultimada por este importante conquistador. Es más, se habla que en una de las invasiones que realizó en ese entonces, en el siglo XIII, ultimó a mujeres y a niños de una ciudad relativamente grande para la época, 700.000 personas, que se suman a lo que vimos en la nota, a esta ciudad que fue arrasada, donde perdieron la vida más de 1 millón de personas, un hombre sin escrúpulos, en una época en la cual básicamente existían 2 posibilidades: o avasallar o ser avasallado. Básicamente en ese contexto fue en el que vivió Gengis Khan. Y Alejandro, no sé qué piensa de esto antes de que le preguntemos a Ricardo sobre esa infancia en común que tenían todos. Sí. Pero yo recuerdo mis clases de historia y en una de esas me acuerdo que los arqueólogos decían que encontraban a veces en los desfiladeros de Asia Central cadáveres en masa que habían caído desde los cerros, sí, desde las montañas, y decían que era producto de invasiones del tipo de Gengis Khan, porque no fue el único invasor, había Atila, hubo muchos otros, y entonces los pueblos, la gente prefería autoeliminarse, lanzarse en masa desde las montañas, porque si llegaba a la muerte iba a ser aterradora. La muerte era inminente, le reitero, prácticamente nadie se salvaba cuando un pueblo era invadido por Gengis Khan, así que había personas que por dignidad, o al menos así lo veían, tomaban la opción de autoeliminarse antes de que las tropas mongolas los arrasaran. Ricardo, hay algo que tienen en común Iván el Terrible, Calígula, Gengis Khan, y tiene que ver con su infancia, ¿no? Son gente que desde niños estuvieron expuestos a la muerte, al asesinato. Sí, una de las particularidades de este tipo de personajes en los cuales se va desarrollando son sus procesos de infancia. Gran parte de estos personajes vivieron en escenarios de tensión política, primordialmente por luchas entre grupos por el poder, en donde ellos pudieron haber sido herederos, padres que fueron asesinados o torturados o exiliados, y eso conllevó también a una tensión psicológica muy fuerte frente a esos grupos que consideraron que los podían hacer daño. El caso de Gengis Khan también pasó, que también su padre fue asesinado, vivió en el exilio, estuvo en escenarios también de hambruna total, también en luchas de poderes por grupos que querían marginarlo y tomarse pues, su escenario de poder antes de la construcción del Kanato. Entonces uno ve cómo esas particularidades, si uno analiza aquellos personajes que son considerados como los más malos de la historia, está íntimamente ligado al escenario que vivió su núcleo familiar, a la experiencia infantil y a enfermedades psicológicas que pudieron haber sido potenciadas por este mismo escenario. Hay una cosa ahí en Gengis Khan que me parece a mí increíble y en todos los demás es que hay algo de venganza, ¿no? O sea, que se lanzan a toda esta odisea, digámoslo así, de ser conquistadores o de eliminar a sus enemigos, porque en el fondo tuvieron un dolor muy grande en la infancia, como decíamos,
y como que cuando crecen y tienen todo ese poder, se ahora sí me voy a vengar de los que mataron a mi padre. Y son las primeras víctimas siempre, ¿no? O sea, siempre acaban con los nobles que supuestamente es la primera acción que muchos tienen, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso específico de Iván el Terrible, una de las primeras acciones cuando asume dentro de su visión como zar, que pues viene dentro de la construcción del César, está específicamente a borrar del mapa a los grupos de nobles terratenientes que habían sido los que atacaron directamente a su familia y lo expulsaron de los escenarios de poder. Entonces también hay una vinculación a la acción psicológica. Ahí yo creo que el tema de la psicología puede mostrar muchísimo eso, y también obviamente a una necesidad de empoderarse, de tener acciones y puestos de poder que logren permanecer en la historia, ¿no? Y entonces la idea específica de extenderse, de extender los territorios, demostrar que han tenido capacidades específicas para agenciar sus imperios y de dejar una huella, una impronta en la historia, lo cual lograr. Yo recuerdo mucho, Alejandro, aquí, ya que estamos hablando de esto, a otro caso que es el de Vlad Tepes, Drácula, ¿no? Sí. Que Vlad Tepes también se venga de todos y lleva incluso a todos sus nobles enemigos a una fiesta, al estilo narco, que mucho narco utiliza. Es que está muy parecido, ¿no? Sí. Cuando uno, que vamos a hacer una fiesta, vengan, que ya nos reconciliamos. Y lo que hace Vlad Tepes, según los escritos de los historiadores de la época, que son los únicos evidencias que tenemos, cierra la puerta y los empalan. O sea, les clavan una astilla desde el ano hasta la boca y los dejan clavados, y eso mismo hace con sus enemigos otomanos, y por eso se convierte en el Drácul, el dragón, la orden del dragón, y por eso más adelante se cree que es un vampiro, porque corrió tanta sangre con sus acciones bélicas que mucha gente no encontraba más razón de que necesitara beber sangre cuando era algo de guerra, ¿no? Muchas guerras tuvieron sangre y violencia, ¿no, Alejandro? Y porque hubo, me atrevería a decir que una de las leyendas más oscuras alrededor de Vlad Tepes, se decía que este hombre solía desayunar empapando su pan con la sangre de los soldados otomanos que estaban empalados, literalmente tropas completas que estaban a los lados de los bosques, que estaban realmente en esta forma de tortura tan violenta, tan brutal. Para mí también un arma psicológica que utilizó Vlad Tepes contra el Imperio Otomano, y creo que Esteban, tú lo sabrás, que ha sido a Rumanía, es un héroe, en este caso un héroe nacional, un hombre que tiene como una connotación. Fíjense cómo cambia la perspectiva de acuerdo al bando al cual hagas parte. Vlad Tepes es un héroe en Rumanía, un importante personaje dentro de su historia. Sí, o sea, antes de irnos a comerciales, Vlad Tepes, Gengis Khan, todos ellos, pues es que de alguna manera marcaron la historia como una leyenda negra. Cuando hablo de negra hablo de la maldad, no del color, sino del contenido, del oculto, de la penumbra, de las tinieblas, no del color en sí. Y yo quiero preguntarle a Ricardo lo siguiente, y es que también somos los hijos de los que de alguna manera resistieron o estuvieron en contra de esto, o sea, los ganadores o los que estuvieron a este lado, el cristianismo, por ejemplo, con Nerón, o en este lado, por ejemplo, los de Europa Occidental, como veían a este en los bordes, que era Vlad Tepes, o Occidente atacado por Gengis Khan. De pronto, desde el otro punto de vista, como dice Alejandro, por ejemplo, Vlad Tepes es un héroe en Rumania. También lo es en Mongolia, Gengis Khan. Y en Mongolia hay una estatua gigante y es el padre fundador del país. Sí, hay una visión específica sobre la maldad que establece los criterios, que son criterios no modales específicos, sino que dependen de los contextos históricos, políticos, valorativos en los cuales se encuentra. O sea, la discusión sobre la maldad radica en quién clasifica qué es lo bueno y lo malo y bajo qué criterio histórico determina qué es lo bueno y lo malo, pues lo que acabamos de ver específicamente de esta serie de figuras históricas que fueron constructores de la identidad nacional. Pues Gengis Khan es la figura histórica más importante de Mongolia en el mundo. Que todavía todavía seguimos hablando justamente de dichas figuras. Entonces, eso hace que la visión de la historia dependa de quién la escriba y de cómo se instrumentalice y de qué posición conlleve, dependiendo del uso que tenga en cada uno de los escenarios sociales y políticos que se den. Pero aún así, si hubo acciones malvadas que de alguna manera podemos ver tangiblemente hoy en día, como que el 0.5 de la población mundial tenga sus genes y muestra que fue un depredador sexual salvaje.
Sí, también es porque hay que tener, bueno, digamos, estas personas también hay que tenerlos en su contexto histórico. A veces analizar figuras del siglo XII en el siglo XXI, pues evidentemente vamos a tener un choque valorativo. A veces se hacía porque era la forma de generar alianzas. Entonces te le doy mi esposa y a partir de que sea la 12ª esposa y tengas 14 hijos, pues establece una alianza entre las diversas tribus. Entonces, digamos, hay toda una idea general, hay una diversidad de estrategias que hacen que estos personajes evidentemente usaron la violencia y su poder para extenderse, pero dentro de esas configuraciones pues se establecieron unos sitios de poder distintos. Nos vamos a comerciales, eso está buenísimo. Los dejo con este libro de Daina Chaviano, Extraños Testimonios. Lo publica Planeta de Libros. A Daina espero entrevistarla pronto, porque además es una investigadora ufológica de ovnis de las más importantes de Estados Unidos. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Este programa, amigos y amigas, es un viaje. Siempre he pensado que esto es un viaje. No como Iker Jiménez dice, la nave del misterio. Él tiene la nave del misterio. Nosotros viajamos aquí a los límites del más allá. Y eso es lo que es. Un saludo a Iker. Algún día espero conocerlo. Sería un placer. Y lo que quiero decirles a ustedes de todo corazón es que tratamos de ver la historia desde otro punto de vista. Tratamos de analizar lo que pasó desde el ahora, desde el presente. Y si hay alguien que ha marcado la historia de la humanidad como un ser malvado, muy cercano a nuestro presente, fue un dictador de Uganda. Su nombre fue Idi Amin Dada. Para muchos fue un líder carismático, para otros un dictador atroz y caníbal. Observen su historia. Desde 1971 hasta 1979, Idi Amin Dada, dictador de Uganda, perpetró una serie de atrocidades brutales durante su régimen. Ordenó la masacre de entre 100.000 y 500.000 personas en una operación conocida como la Masacre de los Profesionales en 1971, matando intelectuales, líderes políticos y ciudadanos. En 1972, Amin llevó a cabo la expulsión de los asiáticos, forzando a cerca de 80.000 personas de ascendencia india a abandonar el país en un plazo de 90 días. Esto resultó en una devastación económica y social, que fue reflejada en la película El último rey de Escocia, de 2006. Amin también estableció un clima de terror mediante asesinatos y represión. Dirigió escuadrones de la muerte que realizaron ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas, creando un estado de miedo generalizado. En 1979, Amin fue depuesto y se exilió en Arabia Saudita. Su régimen dejó un legado de violencia, represión y destrucción que tuvo un profundo impacto en Uganda y en las vidas de las personas que sufrieron sus atrocidades. Idi Amin Dada. Ya no estamos hablando de Calígula, de hace más de casi 2000 años. Ya no estamos hablando de Nerón, ya no estamos hablando de Iván el Terrible, estamos hablando de alguien que podemos ver en videos, ¿no? Que podemos escuchar. 1970. Es mucho, es diferente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos videos de Drácula? Sería distinto, ¿no? Pero este Idi Amin es un dictador en un contexto africano, Uganda, y las atrocidades que se le ha comprobado, porque se hicieron tribunales, fueron realmente desastrosas. O sea, en algún momento el tipo dijo, aquí en Uganda tenemos 80.000 personas que son nietos, descendientes de hindúes, ellos no eran africanos, se me van del país en 90 días. Y les quitaron todo y el que no se fue lo fusilaron. O sea, fue una desgracia. ¿Qué hablar de un personaje como este? Hay dos elementos coyunturales que hay que analizar para ver la complejidad de ese personaje. El primero es que Uganda fue una colonia británica.
Él nace en el contexto de transición entre el elemento colonial inglés y el proceso independentista, en los procesos de liberación colonial de la zona, de esta zona de África, y a partir de ese proceso su incorporación en el ejército, también con una infancia compleja, la relación con el padre, bueno, que es un tema como para hacer otra serie de programas. Pero frente a eso hay un elemento que sí me parece como muy importante dentro de esa visión, y es la visión carismática de estos personajes y de creer que tenía una visión prácticamente de Salvador de Uganda. Como papá. Y él quería como establecer ese nuevo reino y borrar todas las huellas coloniales que se había establecido. Los británicos habían llevado una gran población de origen hindú porque ellos son los grandes comerciantes, son los que eran los dueños de las grandes empresas, los destierra completamente porque iba a fundar la nueva Uganda. Y lo que vimos fue una tragedia en relación a los derechos humanos, a la persecución a diversas etnias en Uganda, el establecimiento de la guerra con Kenia. Entonces lo que vemos es un personaje profundamente carismático, pero a la vez aterrador, con esta visión del Salvador y de querer establecer una nueva narrativa en Uganda. Y caníbal, ¿no? Porque se le adjudica el canibalismo y se le adjudica crímenes de este ministro. Es el almuerzo de esta noche. O sea, cosas así que pueden ser una caricatura también desde Occidente, pero que en el fondo sí muestra parte del salvajismo que se vivió durante su periodo como dictador. Sí, las leyendas negras en este tipo de personajes, dada su brutalidad y el uso excesivo de la violencia, pues se le puede asignar cualquier cosa, ¿no? Se le puede asignar que era caníbal, que se comió a toda su gabinete de gobierno, sacó a 7 ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, esas leyendas negras y ese establecimiento general, lo que muestra son las decadencias de estas figuras dictatoriales. Llegó con una gran fuerza a Uganda, después del proceso colonial, y después a partir de una crisis económica, a situación de guerras y a la persecución, pues termina completamente acorralado y fue pues exiliado en Arabia Saudita. Bueno, llegamos al final, vean, hicimos un recorrido por estos personajes. Alejandro, algo que decir, lo pueden buscar a usted en Mandrágora Misterios, gracias por estar aquí, pero algo que decir sobre este último caso o sobre lo que quiera, diga lo que quiera. Bueno, sobre Idi Amin, yo creo que una lección que nos deja la historia es que en contextos vulnerables, lamentablemente a veces suelen aparecer este tipo de personajes que se erigen como auténticos mesías, que terminan cometiendo atrocidades como las de este dictador de Uganda de hace menos de medio siglo. Si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, les repito, Mandrágora Misterios en YouTube, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalperez con doble S. Muchas gracias, Alejandro. Es excelente ese canal, Mandrágora Misterios. Suscríbase. Y bueno, ¿qué nos puede decir Ricardo? ¿Dónde lo pueden buscar? ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Qué conclusión da a toda esta galería que hemos visto hoy? El mal es un aspecto relativo en varios escenarios de la historia, así como nosotros podemos establecer los criterios frente a estos personajes. Pueden haber otras narrativas que establecen que fueron los fundadores del Estado Nacional, que tuvieron un papel importante en el desarrollo de imperios, que desarrollaron la tecnología, las artes, la cultura, etcétera. Hay que mirar la complejidad de la acción humana en sus diversas facetas. A veces establecer que son malos, re malos, en el fondo puede haber otros criterios específicos en torno a su trabajo. A partir de eso, pues la apasionante visión de la historia de estos líderes carismáticos, ver la influencia psicológica y social que tuvieron dentro de estos, y nada, el apasionante puente que se puede establecer entre la historia, la sociología y la antropología. Me pueden encontrar en Instagram como Ricardo Forero y en Twitter también con el mismo nombre. Señores, ustedes que están allá, muchas gracias por estar en Más Allá. Este tema lo escogimos porque ustedes me decían, hablen de Idi Amin, hablen por favor de Gengis Khan, pues los comprimimos en 5. Y aquí tuvimos invitados de lujo. Muchas gracias a ustedes. Prepárense porque en 8 días tenemos un programa todavía más interesante que este, aunque este estuvo súper interesante. Nos volvemos en 8 días y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.